Les vamos a estar orando. Les pido que apaguen sus micrófonos y vamos a estar orando. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta tarde. Te damos gracias, Padre amado, por tus bendiciones, tus maravillas, Señor, por todo lo que tú haces, Padre Santo, Señor, en cada vida, Señor, por los milagros, Señor, por aquellos que, Señor, tú te muestras, Señor, a cada uno para que cada uno confíe, Señor, en lo que tú le has hablado desde el principio, Señor, porque tú eres fiel, Padre amado, Señor, para hacer y cumplir, Señor, tus promesas. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te doy gracias por tu palabra. Señor, bendigo a cada uno de los que están y a aquellos que van a recibir también. Te pido, Padre amado, Señor, que sea este un canal, Padre Santo, para que tu palabra llegue, Señor, y conforme a lo que es enviada, Señor, haga en cada corazón, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, cubra a cada uno, Señor, cubre este lugar, Padre amado, Señor, y ato todo espíritu contrario a tu Espíritu Santo, y lo envío por estrado a los pies de Cristo, declarando y decretando, Padre amado, Señor, que nada, Señor, interrumpirá, Padre amado, o obstaculizará, Señor, lo que tú has determinado desde el cielo, Señor, acá en la tierra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, los invito a abrir la palabra. Se encuentra Mateo, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 28. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Amén. Bueno, cuando leía, bueno, esta palabra que es conocida, de que habla de Pedro, ¿no? Que dice que al ver, yo creo que lo deslumbró eso que vio, porque primero dice que tuvieron miedo. Al ver a Jesús caminar en las aguas, pensaron que era un fantasma, que era una aparición, algo raro, ¿no? Hasta que Él les dijo que no tuvieran miedo, que era Él. Entonces Pedro le dice, si eres tú, manda que yo vaya. Y bueno, y Jesús le dijo, ven. Y esto eh, me llevaba a pensar que muchas veces nosotros, ayer compartía Marci, ¿no? De las oraciones que tenemos para el Señor, que las tiene todo, dice, delante de Él, a todas las oraciones. O sea que decía ella mañana, nosotros no podemos decirle, Señor, vos no escuchaste mi oración cuando yo clamé y te dije, Señor, sácame de este lugar o quita aquello que me molesta. Porque dice que el Señor las tiene guardadas, todas las oraciones. Y también en este capítulo veía que Pedro le dijo, si eres tú, manda que yo vaya, ¿no? Y él dijo, ven. Muchas veces nosotros le pedimos también así cosas al Señor. Le decimos, Señor, si es tu voluntad, haz tal cosa. Y el Señor nos dice, ven. O el Señor nos dice, tomá. O el Señor nos dice, animate, ¿no? Y también vamos y salimos nosotros con ese ímpetu que tuvo Pedro, porque dice que Pedro bajó de la barca y que caminó. Y yo me imagino que habrá caminado un buen trecho, porque dice que después lo asustó el viento, el fuerte viento que se levantó lo asustó, y bueno, y ahí fue hundiéndose.
Y bueno, me imaginaba también que el irse hundiendo, ¿no? Fue porque tuvo miedo, dice, tuvo miedo del viento. Pero también me imaginaba que muchas veces a nosotros nos pasa de que perdemos esa confianza, ¿no? Perdemos esa mirada de lo que Jesús dijo, ven. ¿Por qué le dijo, si eres tú, di que vaya y yo voy? Pero ¿qué pasó ahí cuando sintió el viento, cuando lo castigó el viento, cuando perdió ese enfoque? Se hundió, dice la palabra. Entonces, yo me imaginaba que a nosotros nos pasa, a veces nosotros decimos, Señor, si es tu voluntad, si es esto, si vos querés esto, yo voy, yo hago, yo sé, porque confiamos en quien nos llama, ¿no? Pero después vemos la circunstancia, vemos en dónde estamos, o vemos o escuchamos lo que nos dicen, y nos vamos hundiendo. Y nos vamos hundiendo. Y yo creo que en la situación que se encontró Pedro en ese momento, también él dice que empezó a asustarse, empezó a gritar, y yo me imagino la desesperación, ¿no? Por querer salir, porque uno por ahí se pone, yo en esta circunstancia digo, si era él conocía el mar, era pescador, la palabra dice que era pescador, pero dice que si un día estaba gritando, dice, Señor, sálvame, sálvame, porque yo creo que él en sí pensaba que se iba a ahogar. Al perder ese equilibrio, al perder esa confianza, yo creo que era tanto lo que sentía, el miedo, que, no sé, se pensó que el mar lo iba a chupar y ya no iba a tener salvación. Se desenfocó tanto que no llegó a percibir, o sea, a quién le había pedido que lo haga caminar en el mar, sobre las aguas. Y a veces yo creo que nos pasa a nosotros eso también, ¿no? Cuando quizás miramos la circunstancia y Dios nos dijo, ven, camina, y nos desenfocamos tanto que sentimos que ya no vamos a poder nuevamente, no vamos a poder salir de esa situación, no vamos a poder enfocarnos nuevamente. Y yo me imagino que después que Pedro se sintió en ese estado y empezó a gritar, que dice que Jesús lo levantó de la mano, ¿no? Y volvió a caminar, porque dice que siguió caminando Pedro con Jesús. Pero yo creo que esa sensación que pasó él en ese momento no le habrá pedido nuevamente a Jesús que le haga caminar en las aguas, por sobre las aguas. Y venía Pedro también de unos capítulos anteriores, vemos que había sido enviado, ¿no? A sanar a los enfermos, ¿no? A librar a los cautivos. Y dice que estaban ellos regocijados porque con lo que Jesús lo había mandado habían logrado hacerlo. Celebraban eso porque habían visto a Satanás caer del cielo. Le decían contentos a Jesús. Pero después de esta situación, a veces pasa que nosotros le pedimos tanto, ¿no? Y yo creo que después Pedro ya no sintió eso de volverle a pedir para caminar sobre las aguas. O sea, hay algo que lo frenó, hay algo que lo intimidó, y eso pasa también en nuestras vidas. Cuando quien te levanta, quien lo volvió a sacar fue Jesús, y volvió a caminar con él, y volvió a andar, y volvió a hacer. Entonces, en esto cuando le dice hombre de poca fe, yo creo que en muchas situaciones, ¿no?, que vivimos, nos toca quizás en nuestro interior o algo hay en nosotros que nos cuesta volver a retomar muchas veces o ocupar ese lugar
en el que nos animamos una vez y después lo dejamos de lado. El que emprendimos una vez y después lo dejamos de lado. Seguimos caminando, porque Él nos llamó, nos levantó, nos puso y seguimos caminando. Pero hay algo que no nos animamos a volver a intentar, ¿no? Como le pasó a Pedro. Entonces, yo sentía, ¿no? ¿Qué es lo que le pedimos a Dios muchas veces, o a Jesús? Que nos dé, que nos ayude, que nos meta, ¿no? En su voluntad para hacer, para caminar, para llevar a cabo lo que a veces queremos nosotros, ¿no? Probar de su mano. Y quizás en un momento se frustró, o caímos, o nos desenfocamos, y no hemos vuelto a pedirle al Señor, ¿sí? Yo creo que son muchas de las oraciones también que en algún momento hemos orado, como decía Roxana, creo en su prédica, cuando como que nos desenfocamos del primero, ¿no? Muchos le llaman el primer amor, pero no se trata de primer amor. Es cuando uno se enamora y es cada día el que lo vive a ese amor, ¿no? Es ese que le pedimos tanto al Señor al principio, que decimos, Señor, yo quiero esto, te amo, quiero esto, quiero salir, quiero hacer, quiero... Y después pasa el tiempo, porque quizás nos pasó una circunstancia, o quizás perdimos ese enfoque, y quizás dejamos que nos golpeara tan fuerte el viento, que nos caímos y nos olvidamos, o no nos animamos a volver a intentar. Entonces, no porque hayamos perdido el amor por el Señor, no porque no le estemos creyendo, sino porque nosotros no nos animamos a volver a retomar ese paso, ¿no? Entonces, cuando yo me imaginaba, ¿no? Porque son situaciones que uno se pone a pensar, y que después yo me imagino cuando Pedro subió a la barca, que estaban también los otros discípulos, y el hablar o el comentario, qué pasó en esa situación, ¿no? Cómo se sintió, qué es lo que pensó, qué es lo que surgió, ¿no? Pero nosotros estamos en esa barca también. Y como decía, cada una de las que viene hablando el Señor, es tiempo de que volvamos a retomar aquello que en un momento empezamos y quedó ahí. Dios nos está llamando a que empecemos a unirnos en oración, empecemos a buscar aquello que un día nos apasionó, aquello que un día nos animó, porque, o sea, nos hizo no mirar las circunstancias, nos hizo no mirar los acontecimientos, no mirar nada, sino animarnos a ir a más allá, a eso sobrenatural, a ese que cuando Jesús te dice ven, ¿no? Y a no tener miedo, a caminar de su mano, ¿no? Porque yo me imagino que en ese primer intento no creo que haya caminado un paso y que se hundió. Yo creo que habrá hecho un buen trecho, ¿no? Y habrá estado contento, habrá estado feliz, y habrá sentido, no sé, tan lleno, ¿no? Que lo pudo hacer, que lo pudo lograr, que pudo estar ahí, ¿no? Pero de repente nos pasa a nosotros que a veces queremos estar ahí, queremos llegar a ese lugar, ¿no? Y sabemos que quién nos llama, sabemos quién es el que nos dice ven, pero algo nos frena. Algo nos frena para estar al lado de Él y caminar de su mano, y atrevernos a caminar por las aguas, y atrevernos a ir más allá, y atrevernos. Y es lo que Dios está intentando en este tiempo. Yo creo que está intentando que empecemos a buscarle eso sobrenatural que nos hace sentirnos, ¿no?
dispuestos, sentirnos como al principio cuando nos decían, bueno, lo que le pasó a Yami, los testimonios. Los testimonios son cosas que son sobrenaturales, porque son cosas que uno no las podía ver o había perdido eso de sentir esa sensación, ¿no? De cosas imposibles que se hagan posibles. Y Dios lo que quiere en este tiempo es eso, aquello que pensamos nosotros que es imposible, que lo empecemos a ver como posible en nuestras vidas. Porque está, y si Él dice ven, y si nosotros estamos pidiendo, y si nosotros nos estamos animando a orar, ¿qué es lo que nos impide caminar sobre eso que Dios nos dice? ¿Qué es lo que nos impide dar ese paso como se dice, sobrenatural para llegar? Quizás algo que nos frenó, y Dios está queriendo quitar eso que nos frenó, sino que realmente podamos caminar confiados, que podamos andar confiados. Porque quien nos sostiene es que estaba el Señor ahí delante de Pedro, pero tampoco lo pudo ver. Fue tan grande el miedo lo que lo quitó de vista que se hundió, pero nuevamente dice que lo sacó. Como yo le decía, a veces nosotros en las circunstancias sabemos qué tenemos que hacer, porque él, siendo pescador, conociendo el agua, yo creo que sabía que si nadaba se salvaba. No era necesario que grite, no era necesario que se asuste. Pero ¿qué pasa? A veces también nosotros nos encontramos en circunstancias que sabemos que tenemos que hacer, pero parece que no tenemos salida, nos encontramos como que no tenemos un salvavidas, no encontramos la palabra. Y la palabra está ahí, porque tan solo dice que extender la mano y Jesús lo sacó. Y Jesús lo sacó y lo volvió a poner donde estaba antes, ¿sí? En un lugar seguro. Entonces, en este tiempo que nos unimos, que oramos, también tenemos que dar ese paso, ese volver a caminar por fe, porque de eso se trata, ¿sí? Para poder ver las maravillas. Yo creo que Dios se está mostrando en todos y en cada uno, se está mostrando lo que Dios quiere hacer, lo que Dios ya dijo que va a hacer, y es eso, poner nuestro paso, ¿no? Encaminar hacia eso, porque lo demás ya está todo preparado, ya está todo dicho. Ahí también, como decía el pastor el otro día, y hablábamos de la fe, ¿no? Es eso, empezar a ver aquello que no veíamos como tal cual es, porque la fe es esa, ver lo que Dios ya ha hecho, eso es, verlo a Él trabajar, ¿no? Por nosotros. Yo hoy no escuchaba, sino me venía a mi cabeza la palabra victoria, que habla de qué significa victoria, ¿no? Y victoria es dar, conseguir, ¿no? ¿Cómo se diría? Ahí tenía la palabra hace rato. Y bueno, estás en una batalla, estás en una guerra, pasas por un proceso, Dios te da la victoria, ¿no? Dios te hace vencer de algo que nosotros, dice que Él ya nos ha dado, esa pelea ya la ha ganado. Muchas veces el apóstol dice y enseña de que las peleas que nosotros tenemos que pelear ya han sido compradas y ya han sido pagadas por Cristo. Entonces es la victoria que hemos recibido nosotros, de que ya están ganadas las batallas. Entonces tenemos que confiar. Y bueno, para confiar tenemos que creer, porque si no creemos que ya eso que Dios nos dio, eso que Dios nos dijo donde nos va a llevar, está preparado, vamos a dudar muchas veces, ¿no? Y yo creo, como decía
cada uno de los que cuentan su testimonio, cada uno sabe dónde Dios los quiere llevar, ¿sí? El propósito de cada uno, yo creo que Dios lo muestra en cada caminar, porque es a través de la oración, de la intercesión, de la profecía, ¿no? De llevar, hablar a las mujeres. Entonces Dios siempre nos está encaminando sobre eso. Entonces en este tiempo yo creo que Dios está haciendo eso, ¿no? Queriéndonos enfocar en que podemos caminar cada paso sobre lo natural, para que eso, aquello que Dios ya dijo que no, donde vamos a llegar, y empezar a vivirlo, porque es eso, vivirlo en lo sobrenatural, vivir lo sobrenatural de Dios, y no desenfocarnos, no tener miedo, porque las circunstancias y lo que pueda llegar a suceder alrededor, eso va a estar, porque ayer parte también decía Marci de que el proceso está, ¿no? Para cada uno, y quizás en lo que Dios nos está guiando, ¿sí? Van a haber obstáculos, pero no tenemos que ver los obstáculos, tenemos que ver realmente el propósito por el cual Dios nos quiere llevar. Y bueno, con esta palabra yo lo que decía, no más que nada, era lo que Pedro sentía, que, y que nosotros no los tenemos que sentir ya, porque si vimos esa acción de Jesús con Pedro, es lo mismo que es la acción que quiere hacer hoy con nosotros. Así que yo los animo, y que en este tiempo realmente no veamos las circunstancias, no veamos en el momento que estamos viviendo, sino que podamos ver lo que Dios quiere hacer con nosotros, que podamos ver lo que Dios quiere hacer con nosotros. Así que bueno, los animo, y bueno, esta tarde, la verdad que tengo varias palabras para decir, pero esto cuando que quiero llevarlo de un lado a otro, pero en lo que me da a mí esa sensación de que hay cosas que Dios ya, yo es como decir, los escucho en toda la semana, escucho las palabras, y yo los quiero animar, pero sé que hay cosas que ya están en ustedes, y quiero que eso se cumpla, y sé que Dios está cumpliendo un montón de cosas en cada uno de ustedes. Sé que Dios lo está animando, que Dios está haciendo maravillas, que Dios está mostrándose Él solo, porque es su Espíritu Santo en este tiempo, ¿no? Que se quiere manifestar, y me encanta. Así que yo los animo para que realmente en este tiempo podamos hacer eso que Dios ya ha hablado a cada uno de nosotros. Amén. Así que, bueno, aquellos que quieran